Bienvenidos todos. Qué bueno que podemos compartir de la palabra del Señor. La que nunca vuelve vacía, la que ella misma dice que es espada, que es fuego, que es martillo, una palabra poderosa. Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde el versículo 25 en adelante vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Antes de comenzar nuestro estudio, podemos decir, nuestra exposición, oramos al Señor. Padre, gracias por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra. Tu palabra es eterna. Los cielos y la tierra han de pasar, estos, así como los conocemos, pero tu palabra permanecerá para siempre. Por eso, Señor, somos honrados hoy de poder compartir tu palabra y más todavía yo de ser el bendecido, el responsable de traer, Señor, esto que es tan maravilloso y tan grande como es tu palabra. Gracias, Señor. Glorioso Espíritu Santo, úsame como instrumento en tus manos. Te lo pido, Señor, y también te pido por cada hermano, cada hermana, amigo, amiga, auditora, que sigue, Señor, lo que estamos compartiendo en este momento. Gracias, Señor. Te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 10, vamos a ir leyendo los versículos y a adentrarnos en esta historia. Dice así la palabra, la que leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Subraye eso. Dos cosas que quiero que destaquemos. Primero, un intérprete de la ley. Otras versiones dicen un maestro de la ley. Se lo digo de otra forma, un experto de la ley. ¿Bien? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entendamos que este hombre conoce la ley, es experto de la ley. Y que se está dirigiendo a Jesús haciéndole una pregunta para saber cómo Jesús va a reaccionar. Mantenga eso. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta de Jesús es a lo que este hombre conocía. ¿Por qué lo conocía? Porque dice, ¿no es cierto?, acá en esta versión dice que es un intérprete de la ley, es un maestro de la ley, es un experto. Entonces Jesús le contesta y dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? En otras palabras, ¿qué interpretas? ¿Cómo lo entiendes tú? Le está diciendo Jesús. Mire, dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabía o no sabía este varón? Sabía. Amén. La respuesta está buena, era la respuesta correcta. Incluso, ¿se recuerda usted que Jesús en una oportunidad resumió los 10 mandamientos? ¿No es cierto? ¿Qué son estos dos? Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿no es cierto? El amor vertical, amar a Dios, y lo otro, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo respondió este varón? Este experto en la ley, ¿cómo respondió? Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mire, estaba buena la respuesta. Entonces, ¿cuál era la pregunta de este intérprete de la ley? ¿Qué debía hacer para heredar la vida eterna? ¿Bien? Responde bien. Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás.
O sea, haz esto y tendrás vida eterna. Pero fíjese, este maestro de la ley no se quedó ahí calladito, decir, bueno, está bien, esto es lo que tengo que hacer, entonces lo hago y tengo la vida eterna. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es interesante este diálogo, porque fíjese que no le hace pregunta por lo primero que él dice, de amar a Dios, ¿no es cierto?, en primer lugar, sino que él quiere ahora justificarse, seguramente su forma de vida, seguramente que él discriminaba a algunas personas, entonces él quiere saber quién es su prójimo para entender quién no es. No sé si me sigue. Que Jesús le diga quién es su prójimo para que él pudiera comprender quién no era su prójimo. Por ahí va la pregunta de este hombre. Bien, porque esto va a develar lo que hay en el corazón de este intérprete de la ley. Y vamos ahora a lo que Jesús le va a responder, porque Jesús le va a responder con una parábola. Una parábola que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, aquí comienza la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Destaque eso, porque no está muerto. Está herido. Está mal herido, ¿ya? Pero el muerto no está. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque vamos a comprender con eso que la reacción del primero que pasa y el segundo no fue la reacción correcta. Mire, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. ¿De dónde venía el sacerdote? ¿De dónde venía? Vaya siguiendo la historia. Venía de Jerusalén. ¿Ya? ¿Lo vio o no lo vio? Lo vio. ¿Ve? O sea, acá no corre ese dicho popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí no corre porque lo vio. Lo vio que estaba ahí, que estaba necesitado de ayuda, que estaba mal herido, medio muerto. Sin embargo, no le brindó ayuda. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Sabe que esto nos da la idea de que este levita se acercó un poco más? ¿Ah? Si leemos con atención, dice asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar. Este levita se acercó un poco. Sin embargo, tampoco le brindó ayuda. Dice, y viéndole, ambos lo vieron. Vieron que había una persona necesitada. Había sido asaltado. Bien. Sin embargo, los dos, ¿qué hacen? Pasan de largo. No se comprometen con la situación. Y no brindan ningún tipo de ayuda. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire, situemos esta parábola. ¿Cuál es el escenario de esta parábola? Es un camino entre Jerusalén y Jericó.
Bien. Jerusalén se sitúa o está a 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Por qué es importante ese detalle? Por lo siguiente, sobre el nivel del mar, en este caso el mar muerto. Jericó está a 400 metros bajo el nivel del mar. En un lapso más o menos de 30 kilómetros hay 1200 metros de diferencia en este camino. Bien, se fijan que dice la palabra que este hombre, por ejemplo, del sacerdote que descendió, porque el camino de Jericó hacia Jerusalén es un camino ascendente. Tiene vueltas y revueltas, un camino peligroso. Es más, alguien en el siglo V lo calificó como el camino rojo o el camino de la sangre. Era un camino peligroso este. No era para andar solo. Y fíjese que esta persona que sufrió el asalto andaba sola y fue asaltada. Jesús lo dice claramente, un hombre descendía de Jerusalén. Ve, ahí uno entiende, porque era un camino de Jerusalén hacia Jericó descendente por la altura, para que comprendamos un poquito más. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, o sea, lo asaltaron. Bien, este hombre andaba solo. Le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y fíjese que el sacerdote viene de Jerusalén. En Jerusalén, ¿qué había en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. A Jerusalén se iba a adorar. ¿A quién adoraba este sacerdote? A Dios, ¿no es cierto? Sacerdote. El levita. ¿Qué eran los levitas? Los levitas se ocupaban de toda la actividad del mantenimiento, por decirlo así, del templo. También algunos le conocen como adoradores, los levitas. Entonces los dos tenían conocimiento, los dos sabían de principios, los dos sabían del amor al prójimo. Imagínense, el sacerdote y el levita conocían también la ley, por lo tanto. Sin embargo, fíjense, que fue y pudo más, tal vez sus prejuicios, que ayudar a un hombre que necesitaba. Este hombre que estaba ahí necesitaba ayuda. Y el sacerdote, según la ley de Moisés, que encontramos la ley ahí en Levítico 19, el sacerdote no debía tocar a ningún muerto, según lo que indica la ley. Pero este hombre que estaba aquí, que relata la historia que fue asaltado, ¿no es cierto?, y que fue herido, no estaba muerto. Por eso el detalle. Porque si el sacerdote, según la ley, tocaba un cuerpo muerto, tenía que estar 7 días en un proceso de purificación. Pero no era el caso. Sin embargo, lo vio y no hizo nada. El levita se acercó un poquito más, lo vio un poquito más de cerca y no hizo nada. Ahora, imagínense, no sé si usted ha visto alguna vez una persona malherida o una persona herida. Generalmente la persona herida se sabe si está muerto o no, a veces al verlo nada más. Porque una persona que está herida generalmente se está quejando, ¿no es cierto?, del dolor, o está pidiendo ayuda, ¿no es cierto? A veces no cabe duda, como también cuando hay personas que han perdido la vida en algún accidente, ¿no es cierto? El sacerdote no lo ayuda, el levita no lo ayuda y aparece un samaritano. ¿Sabía usted de quién seguramente en este relato que está haciendo Jesús era de quien menos se esperaba recibir esa ayuda? Porque los samaritanos, ¿sabe?, eran considerados, eran mal mirados por los judíos. Porque ellos eran un mestizaje.
no eran judíos puros, eran un mestizaje. Entonces, que haya sido un samaritano el que haya brindado esa ayuda. Este tipo de persona clase B, como lo miraban los judíos, que haya sido él, seguramente los deja sorprendidos a quienes están escuchando esta enseñanza, especialmente a este intérprete de la ley. Un hombre que además, este samaritano, ¿sabe qué? Lo que comprendemos por lo que hace, que va a este mesón, a este pequeño hotel, por lo que hace, entendemos que tenía una buena reputación. Paga por adelantado el cuidado de este hombre que él encontró, que vendó sus heridas, que lo puso en su cabalgadura y se lo llevó a un lugar seguro. Esto también es una imagen de lo que Jesús ha hecho con nosotros. Si nosotros éramos ese que estaba ahí mal herido, nosotros éramos así, el daño que nos había hecho el pecado, el daño que nos había hecho el enemigo, nos tenía así, mal heridos. El apóstol Pablo, recuerde cómo lo grafica y dice que nosotros estábamos muertos, dice él, la condición espiritual, separados de Dios, muertos en delitos y pecados. ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció Jesucristo. Jesucristo cambió la historia. Jesucristo hizo que nuestra vida cambiara. Ese día comenzamos nosotros a recibir el cuidado amoroso de Dios. ¡Qué tremenda historia! Y todos estos protagonistas, mire, es ese samaritano, el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión de ese hombre que estaba ahí necesitando ayuda. Fíjese que, como leíamos otro día al partir, habla del samaritano, sacó 2 denarios, que son 2 denarios, el ingreso, el sueldo de 2 días de trabajo, y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí también hay una figura profética. 2 días de sueldo, que anuncian también, fíjese, ¿sabe qué? Se puede tomar como una imagen profética del regreso de Jesucristo. 2 días. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que 1000 años para el Señor es como un día. ¿Ve? Le deja 2 denarios y se compromete a pagarle lo demás cuando regrese. Y pregunta el Señor: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! Mire, y este experto de la ley, intérprete, maestro de la ley, no dice samaritano. Imagínense que al punto que ellos miraban mal a los samaritanos, que ni siquiera le dice a Jesús el samaritano. Mire, versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. ¿Quién fue? El samaritano. ¿Ve? Ese fue el prójimo. Bien, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mire qué tremendo, ¿ah? Todo parte con la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Si usted va al original de esta palabra, prójimo, el diccionario le va a decir que es un cercano, un vecino. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí? Varias cosas. Por ejemplo, tenemos la enseñanza de que tenemos la responsabilidad nosotros de ayudar a las personas que están necesitadas, aunque lo estén por su propia culpa, o que estén atravesando una situación difícil por su propia responsabilidad, porque este hombre se sabía que ese camino era peligroso, se sabía. Si cuando iban personas por ese camino, por ejemplo, a comerciar o a comercializar, hacían caravanas, no iban solos. Sin embargo, esta persona
Fue el blanco perfecto para los ladrones porque iba solo. ¿Ve? Ahora alguien puede decir, bueno, se lo buscó. Ahora que se le arregle solito. Entonces Jesús nos está enseñando que nosotros tenemos que ayudar a las personas según nuestras capacidades, nuestras posibilidades, aunque lo que estén enfrentando sea responsabilidad de ellos mismos. Bien, primer lugar, primera enseñanza. Segunda enseñanza, hablando del prójimo, nosotros tenemos que ayudar a cualquier persona. ¿Cuál es el prójimo? Fíjese, puede ser una persona de distinta raza, distinta situación social. Ese es el prójimo, el que está cerca. Por eso yo le decía de lo que dice el original de la palabra. Cerca, dice, cercano, vecino. Ese es el prójimo. Tenemos que nosotros llevar a cabo esa labor de buen samaritano. Otra de las enseñanzas que recibimos también del Señor aquí, que la misericordia o la compasión, más que ser teórica, es práctica. Porque usted puede decir, oh, qué pena lo que le pasó a tal persona, qué pena, lo siento mucho. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Qué pena toda esta situación, oh, lo siento mucho. Claro, pero eso no es misericordia. Eso nos deja donde mismo. Este hombre, este samaritano, fue misericordioso y llevó esa misericordia a la práctica, brindándole ayuda a ese hombre que la necesitaba. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En nuestras posibilidades, insisto. Y ¿sabe? Más todavía en los días que vivimos, donde nos encontramos con que cada vez más la gente ve por lo suyo. Cada vez más la gente, usted lo ve, la sociedad es una sociedad más competitiva. El prójimo no importa mucho y se perjudica al prójimo, pareciera que no importara. Pero lo que Jesús nos enseña, que nosotros tenemos que cumplir esa labor de ser buenos samaritanos. Y eso que Jesús le dice a este experto de la ley, cuando le cuenta esta parábola. Usted sabe que las parábolas son ejemplos, son metáforas para comprender la enseñanza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesucristo a este varón? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor hoy día nos está diciendo a nosotros? Que ahora, gracias al Señor, comprendemos mejor este pasaje bíblico. Porque ¿con cuál de estos tres nosotros nos sentimos identificados? Excepto, digamos, del que está malherido, por favor. Creo que nadie está en esa situación. Con el que pasa, mira, está complicada la cosa, y sigue de largo, o con el que se detiene y ve qué puede hacer por esa persona. ¿Estaremos nosotros siendo misericordiosos hoy a nuestro prójimo? Porque usted puede sentir lo que le está pasando a niños, a personas en la otra parte del mundo, pero los que están más cerca de usted hoy, a lo mejor nuestra propia familia, ¿estaremos siendo misericordiosos con ellos? Con nuestros vecinos, con la gente que conocemos, con los compañeros de trabajo. Esos son nuestros prójimos hoy. Esos son nuestros prójimos. ¿Estaremos siendo misericordiosos? No se olvide de lo que Jesús le dijo a este hombre cuando le enseñó quién era su prójimo. Ve y haz tú lo mismo a quien sea. Porque lo que quería saber él, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque él quería que le dijera, mira, tus prójimos son estos, y estos de allá no son tus prójimos. Cualquiera. Si lo aplicamos a nuestra realidad, no solamente nuestros hermanos de la iglesia, no solamente nuestros amigos, no, cualquiera puede ser nuestro prójimo, en donde nosotros llevemos ese amor del Señor a donde hay necesidad. No solamente necesidad material, cuánta necesidad hoy día espiritual existe, donde la gente lo que pide o necesita muchas veces es solamente ser escuchado, escuchada, atendido.
alguien que le dé una palabra de aliento, sigue adelante. Dios te va a ayudar. Voy a estar orando por ti. Eso también es una labor de buen samaritano. Cuando esperamos que mande el Señor otra persona a hablar con los que están más cerca de nosotros, ¿por qué no tomar la actitud de ese buen samaritano? Que hizo lo que pudo hacer. Incluso gastó de sus recursos para ayudar a esa persona que para él era una persona desconocida, tirada junto al camino, necesitada. Él le ayudó. Él gastó de sus recursos. Él mostró misericordia. Y nosotros somos llamados también a hacer lo mismo. Amén. Hoy día el Señor nos llama a nosotros. Ve tú, póngale su nombre. Y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Hagamos lo mismo. Sigamos ese ejemplo. Comencemos a partir de hoy mismo. Veamos qué podemos hacer por ser buenos samaritanos con la necesidad que tenemos cerca. A veces está en nuestros barrios esa necesidad. Y más todavía en estos tiempos. ¿Cuánta necesidad hoy día existe? Y yo insisto, no solamente necesidad económica. Hay gente que lo que necesita es amor. Hay gente que lo que necesita es una caricia. Hay gente que lo que necesita es sentir que existen. Imagínense, sentir que existen, que están, que importan para otro. ¿Ve? Ser un buen samaritano también es llevar eso a la gente que necesita. Ser un buen samaritano es llevar la luz de Cristo a donde hoy día hay oscuridad. Amén. Señor, tomamos esta enseñanza y te pedimos perdón por nuestra insensibilidad, porque podríamos en algunas circunstancias sentirnos plenamente identificados con ese sacerdote y ese levita. Ayúdanos a entender, Padre, que tenemos que ser esos buenos samaritanos. Tenemos que ser una extensión hoy de tus manos, de tus pies, de tu amor, Señor, a quien lo necesita. Padre, queremos hacerlo. Glorioso Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, por favor, porque solos no podemos, Señor. Porque a veces, Señor, con el día a día, con el correr, Señor, de cada jornada, nos olvidamos y no nos damos cuenta de que más cerca de lo que nosotros creemos hay alguien que necesita de una ayuda. Y probablemente, Señor, está ahí mismo en nuestros puestos de trabajo, está ahí en nuestros hogares, bajo el mismo techo. Glorioso Espíritu Santo, danos esa sensibilidad que tuvo, Señor, ese buen samaritano, que no escatimó de su tiempo, no escatimó de sus recursos para ayudar a quien lo necesitaba. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos, Señor, que tú lo hiciste un día con nosotros. Tú, Señor, nos brindaste ayuda, socorro, nos diste vida, Señor, cuando estábamos muertos. Pero, Señor, lo hiciste también para que nosotros hoy seamos, Señor, llevemos de esa bendición a otras personas, de esa luz a otras personas. Glorioso Espíritu Santo, sigue trabajando en nosotros porque queremos, Padre, cumplir con lo que tu palabra nos enseña y nos demanda. Ve tú y haz lo mismo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.